Soy Jorge Gonzalvo, soy escritor, profesor de escritura creativa y también trabajo en televisión. ¿Qué pasaría si es una de las herramientas más divertidas para generar historias? Y además, como casi todas las herramientas, son gratuitas. Esto también os sonará que en inglés se emplea mucho, es el famoso what if. Muchísimos guionistas, tanto de películas y sobre todo de series de televisión, juegan continuamente al qué pasaría si para desarrollar las tramas de las series posiblemente más conocidas y que más te gusten. Os voy a contar un qué pasaría si muy conocido, perteneciente a la literatura universal. ¿Qué pasaría si de repente una mañana nos despertásemos siendo un horrible insecto? ¿Te suena? Prácticamente todas las historias se pueden reducir a un qué pasaría si. Vamos a intentarlo. Atrapado en el tiempo, podríamos intentar resumir la premisa con esta pregunta. ¿Qué pasaría si tuviésemos que vivir el mismo día una y otra vez? Afterlife es un periodista de una revista local, se tiene que enfrentar a continuar su vida después de la muerte de su mujer. Ese sería el qué pasaría si de esta historia. ¿Qué pasaría si tuviésemos que aprender a vivir sin la persona que amamos? Seguro que estás pensando que esta premisa se puede aplicar a un montón de historias diferentes, no solo a la de Afterlife, y efectivamente así es, pero nos sirve también como ejemplo para ver cómo funciona esta pregunta. Yo te recomiendo que tú uses temas que te gusten a ti, temas que te interesen y que tengan que ver especialmente contigo y con tu forma de ser y con tu forma de entender el arte de contar historias. De pequeño solía leer libros debajo de la cama con la luz de una linterna, tanto es así que me quedé miope de tanto leer, pero recuerdo perfectamente esa sensación de leer esos libros y cómo la linterna alumbraba e iluminaba las páginas de esas historias. Y esa es la metáfora que me apetece contarte para explicar el tema. El tema, desde luego, ni es la moraleja ni es un mensaje que queramos transmitir a los lectores o a los espectadores. El tema es esa luz que va a alumbrarte para poder decidir cuáles son los elementos de la historia en los que quieres poner el foco. Te voy a poner un ejemplo con un álbum ilustrado que me gusta un montón y al que recurro continuamente para explicar precisamente esto, la diferencia o qué son la idea y el tema. Se titula El león que no sabía escribir y la idea es muy sencilla. La idea es un león, el rey de la selva, que se enamora de la leona. La leona es muy inteligente y él pues no sabe escribir. Así que le gustaría declararse a la leona pues con una carta de amor. Y ahí es donde empieza a tener los problemas. La idea es esa. Un león se quiere declarar a la leona escribiéndole una carta de amor, pero no puede porque no sabe escribir, y precisamente el tema sería ese, está muy claro, de hecho casi ya lo he resumido en la sinopsis. El tema de la historia, donde el autor ha enfocado el texto y todos los planteamientos y todos los elementos que ha decidido incorporar, es precisamente ese, el amor. ¿Cómo escribir una buena primera frase para nuestra historia? ¿Qué tiene que tener una buena primera frase en una historia para que atrape? Una primera frase es como la puerta de entrada a tu historia, es como una promesa que le hacemos al lector o al espectador y tenemos que ser capaces de cumplir esa promesa, es decir, intentar atrapar desde el primer instante, desde la primera frase. Se trata de abrir la puerta a nuestra historia para que los demás quieran entrar. Por eso, ¿qué más cosas son tu primera frase? Es una declaración de intenciones, este soy yo, esta es mi historia y así te la cuento, es decir, es lo primero que vas a leer o lo primero que vas a escuchar de mí. Así que voy con todo, esta es mi frase y así te lo quiero contar. Se tiene que entender a la primera, también es importantísimo, tiene que ser una frase clara y sencilla que todo el mundo pueda entender, y algo que aquí es un poco llevarme la contraria, te lo tengo que confesar, pero en realidad no es lo primero que se escribe. Tengo que reconocer que las buenas primeras frases seguramente te van a surgir cuando ya lleves una buena parte de tu historia escrita. A lo mejor vas por la página 28, 30 o 200 y te das cuenta que, anda, esta puede ser una buena primera frase para mi historia.